Me da muchísimo gusto estar acompañada hoy de una artista en toda la extensión de la palabra. Una mujer, además, con la que muchos hemos crecido y ella ha crecido con nosotros también, porque de pronto decir yo crecí contigo es como, oye, espera, somos contemporáneas. Ha crecido con nosotros y nosotros hemos crecido con ella. Hemos podido conocer su máximo talento en la actuación, cantando, pero también es una mujer con un profundo amor por su trabajo y por el teatro, y la ha llevado a construir algo que yo admiro muchísimo y que creo que siempre hay que reconocerle, que además es en beneficio de toda una industria, que es la industria del teatro. Mariana Garza, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Bien, contenta, emocionada de platicar contigo por fin y pues escucharte, la verdad es que me acelera el corazón, me hace sentir muy honrada porque eres una mujer que admiro mucho también por el gran compromiso que tienes con la vida y igual que yo creo que coincidimos con el bienestar del mayor número de personas posible y creo que en eso tú desde tu trinchera y yo desde la mía, pues tenemos muchas cosas en común. Nos interesa el bienestar, nos interesa que la situación mejore a partir de algo que nosotras estemos insistiendo y eso creo que es importante para nosotras mismas y para la gente que nos rodea. Mariana, si te pregunto desde dónde comienza tu historia, ¿desde dónde la empezarías a contar? Pues 19 de octubre de 1970 nací y y esta historia de esa pequeñita ha tenido que ver con un montón de cosas, de una infancia llena de oportunidades de conocer a gente muy interesante por el tipo de, por cómo eran mis familias, por cómo son los integrantes de mis dos familias, la materna y la paterna. Me construyó, por un lado, una familia de artistas y de creativos y de gente que está siempre involucrada con distintos medios de comunicación y por el otro lado una familia en la que había médicos, mi abuela paterna dedicada a sus hijos, 12 hijos en total y súper conservadores. Y entonces creo que tuve o he tenido lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como la locura de los creativos y también lo aterrizado de una familia que era más bien pragmática y más bien de un médico y de una mujer muy religiosa, muy católica y con unos valores y una educación bastante pues eso, tradicional. Entonces, muchas cosas que afortunadamente ya no suceden como sucedían en esa familia. Hablo propiamente de esta situación de que las mujeres únicamente están en casa, ¿no? Eh, pero hay muchísimas cosas que atesoro de haber crecido con esa familia en muchos sentidos y conforme más crezco, más lo agradezco, porque ¿Cómo qué, Mariana? Porque, pues sí, todo el mundo pensaría, pues sí, si Mariana la definimos de un lado o del otro, pues te defino mucho más cargada hacia la libertad, la creatividad, la sí, pero creo firmemente que, y eso lo aprendí ya después, porque a mí me interesa mucho la educación, al ser mamá, al escoger qué tipo de educación quería para ellas, etcétera. Creo firmemente en muchos de los principios de María Montessori, que dice mm. que entre más límites tenga el individuo, con muchísima más tranquilidad y más certeza y más seguridad va a poder desarrollarse. Entre más cercano tenga un adulto que esté observando, ella le llama en qué periodo sensible está y entonces ofrecerle las herramientas para que pueda desarrollar esos talentos que tiene, además de llevar pues una estructura muy puntual de qué material se usa para desarrollar qué cosa y que tienes que desde el principio hasta el final siempre terminar los ciclos de cada uno de los eh,
trabajos, ejercicios, pues entonces eso me ayudó esa familia que es conservadora, ¿no? A no tener este problema de seguir reglas. Eso lo aplico igual en mi carrera como actriz, ¿no? Soy una persona que disfruta mucho la disciplina, disfruto mucho el cumplir con lo que me toca hacer, disfruto mucho ser parte de un equipo que está bien definido qué cosa hace cada uno, llevarla a cabo y es un gozo enorme poder hacerlo. Y eso, digamos que lo mamé de esa familia, porque Oye, la pero otra... yo te recuerdo trabajando toda la vida. ¿A qué hora te dio tiempo de estudiar los principios de María Montessori y entenderlo como si te hubieras dedicado a la educación? Bueno, pues lo que pasa es que cuando nació Shamadi, mi primera hija, está a Ajá. punto, tiene 26 años. Y cuando nació Shamadi, yo estuve 3 años amamantándola. Y durante esos 3 años, bueno, desde que estaba embarazada, estuve con un grupo de doctoras que es una ginecobstetra, una pediatra neonatóloga y una dula, que es una, ella no es médico, pero es una psicóloga que hace una especialidad para acompañar a la mujer en el parto. Y entonces, desde mis embarazos, el trabajo que ellas hacen es 3 veces por semana ver a la mamá y incluir al papá en las sesiones que sea posible, por lo menos una vez a la semana. La doctora Ángeles Guerrero, que es la ginecobstetra, no te recibe si tienes más de un mes de embarazo y te acompañan las tres todo el embarazo. Entonces, Wow. ahí empezó toda mi educación y mi investigación sobre el tema bueno, como más a fondo, porque siempre me ha interesado. Y cuando Shamadi comenzó a ir al año 6 meses a Montessori, yo empecé a tomar cursos con las guías de esa escuela y fui a varios congresos y me apasiona, me parece que es de las hasta el día de hoy las corrientes que más me gustan, porque lo que busca ella es observar al ser humano, entender quién es, acompañarlo, brindarle eso, todas las herramientas y todo lo que ella desarrolló fue a partir de estudiar y de trabajar con niños que tenían alguna situación de educación especial. Y entonces decía, ¿por qué es que si hay niños que físicamente tienen una situación de salud, vamos a decir concretamente una persona que tiene síndrome de Down, de pronto teniendo acceso a todo este material puede desarrollar tantas cosas? Porque una persona que no tiene esta situación está luchando con que no se puede aprender las cosas de memoria, ¿no? Y entonces lo que ella habla, entre muchas cosas, es que tú adquieres el conocimiento así, como una esponja, ¿no? Lo haces tuyo y por eso la mayoría del material es físico. Entonces, para mí todo eso tiene mucho sentido con todo lo que he hecho después. Con todo lo que tiene que ver con el escenario también, con todo lo que tiene que ver con la empatía que genera los textos que haces, la decisión de crear unos teatros tiene que ver también con eso. Entonces, pues, de ahí surgió pues mi interés como más serio por hacer teatro, no únicamente continuar con lo que yo tenía afortunadamente de haber estado en el grupo y que las puertas se abrieron para continuar como actriz, sino meterme pues un poco más a fondo y complementar todo lo que tiene que ver con talleres y clases de actuación con pues la educación de los seres humanos, de a qué vinimos y por qué somos así y qué queremos y a dónde vamos. ¿Cuál es tu primer recuerdo laboral? Uy, una campaña de una vajilla, creo que ya no existe, pero eran Oneida, no sé No, si tú... claro, yo creo que sí. Bueno, no sé, a lo mejor me acuerdo. Ajá. Era, por ahí hay fotos con mi mamá, una campaña que hizo un señor que se llamaba el señor Espejo, Ujú. y, y era así de fotografías de las vajillas. Y luego el primer anuncio del Renault 5, que ya... Y luego uno de Gillette, que Okey.
Sí, mi papá salía con barba y se acercaba a darme un beso y yo le hacía así, ¿no? Entonces ya después se rasuraba y ya, lo besuqueaba. Ese era mi primer anuncio. Primero, segundo y tercero, en ese orden. Y ya de ahí una telenovela en la que hice el mismo personaje que hacía mi mamá. Fui a acompañarla, ella estaba grabando en Televisa, es una novela que se llama Elisa. Y cuando me vio la escritora, que es una cubana, Kenia Perea, todavía en ese entonces no se grababan las novelas teniendo ya todos los capítulos escritos, sino que iban reescribiendo según pasaran cosas con los personajes. Y entonces había la posibilidad de eso, ¿no? Incluir unas escenas y a lo mejor alargar o acortar ciertos personajes. Entonces, Kenia me vio, el productor era Pepe Morris, y le dijo, oye, tenemos que hacer algo, un flashback donde Marta salga, esta niña es idéntica a su mamá, y dicho y hecho, hice ahí unos capítulos en los que acomodaron todo para que Marta, el personaje, saliera de chiquita, tenía yo 9 años, y a partir de ahí, 79, entré al Centro de Capacitación de Televisa, y los primeros niños que entramos, obviamente fue Diego, porque el CEA infantil lo abrió su mamá, Marta Zabaleta, junto con Pedro Damián, que en esa época ya existía el CEA juvenil, digamos, pero el infantil lo abrieron a partir de que varios de los actores que trabajaban en la empresa pues, llevaban a sus hijos y se les ocurrió la maravillosa idea de abrir el CEA. Dentro de Televisa San Ángel había un teatro, cosa que agradeceré toda mi vida, y tomábamos clase diario de 4 a 8 dentro de un teatro. Entonces, Wow. es como se unieron todas mis pasiones. ¿Qué fue cuando llegó Timbiriche a tu vida? Ay, pues mira, lo primero que sucedió es, se hizo una obra de teatro en el CEA, se llamaba La Maravilla de Crecer, y de ahí y de todo digamos que todos los días en las clases nos hacían como una evaluación de diferente, o sea, de puntualidad, aprovechamiento, participación, etcétera, de cómo ibas evolucionando en tu curso. A partir de esas evaluaciones nos dieron los personajes a las personas que habíamos tenido como mayor promedio, digámoslo. Y de esa obra de teatro decidieron sacar decidió el señor Víctor Hugo Farril junto con María Elena Galindo crear un grupo, literal, así nos lo dijeron desde el principio, son la respuesta a Parchís. Y en ese momento nosotros así de, ¡ay, cómo cree! Fue una cosa emocionantísima. Nos lo dijo la gordita Galindo en su oficina. Y en ese momento estábamos Diego, Paulina, Alex y yo. Sasha entró casi al final de la temporada de La Maravilla de Crecer y empezamos a trabajar. Hicieron, tengo entendido, unas audiciones, Memo Méndez Guiú, que fue de los primeros productores de los discos de Timbiriche, autor y productor, y llegó Benny y Arcelia de la Peña, que era nuestra maestra de ballet dentro del CEA, fue quien comenzó a ponernos las coreografías. Las primeras dos canciones fueron Timbiriche y Hoy Tengo que Decirte Papá. Esas dos canciones son de Memo Méndez y letra de Pedro Damián, que era nuestro director en el CEA. Y ahí empezó todo, surgió que el grupo tenía 2 veces al año, por lo menos, hacíamos especiales de televisión producidos por Luis de Llano, y entonces el alcance que tenían las canciones y el grupo fue impresionante, porque salía el especial, lo grababan los niños en su videocassette y se aprendían las canciones, y entonces nosotros empezamos a tener gira. El lanzamiento del grupo se hizo en una comida de publicistas de Televisa el 30 de abril del 82, y unas semanas después de eso y que saliera el especial, el primer especial, nuestra primera gira fue Monterrey, Guadalajara, Mérida, y cuando llegamos a los estadios, que además de entrada era eso,
O sea, jamás actuamos en lugarcito, ya era así, estadio. Estadios. Sí, sí, y la gente se sabía las canciones. Wow. Entonces fue un shock, porque pues nosotros veníamos de lo que te estoy diciendo, o sea, de la escuela, de la obra, del grabar el disco, de hacer el especial, o sea, directo de Foro 2 al estadio a ver que la gente se sabía la canción. Era muy impresionante, muy, muy impresionante. ¿Cómo no pierdes el piso o lo perdiste a esa edad? Eh, mmm, híjole, yo creo que tiene mucho que ver quién te rodea. Y eso es algo que yo siempre he agradecido, sobre todo ahora de adulta. Para mí, el periodo de estar en el grupo, la verdad es que me pasó casi sin darme cuenta. Era demasiada la velocidad de lo que sucedía, demasiado trabajo, demasiado... no, yo nunca jamás a ninguna edad me he vivido como que ser parte del grupo me hace más importante. Tuve muchas, ahora sí que como ahora dicen, muchas experiencias que me mantuvieron humilde. Yo fui a la escuela, toda la primaria en una escuela de gobierno, iba en camión, todavía estando en Timbiriche. El que mi familia paterna fuera tan numerosa también me ayudó a aprender muchas cosas, de esperar mi turno, muchas cosas que tienen que ver con el respeto de las personas mayores. Y luego, estando en Timbiriche, para mí fue mi salvación estar tan cerca de María Elena Galindo, de La Gordita. Y una cosa que siempre recordaré es que ella nos decía, acuérdense que su caca no huele. O sea, no es que su caca no huela, ¿no? Uh-huh. Es como cualquier persona, no pasa nada. Aquí lo que haces es algo que te gusta hacer y no eres eso. Y entonces, creo que esas han sido las máximas con las que me he desarrollado, ¿no? Sabiendo que lo que hago es una actividad y que mi interés es que la gente reciba que lo hago de la mejor manera que tengo posible y buscar un montón de cosas que me construyan como persona, como ser humano y dependiendo en mi etapa, ¿no? Lo que sí tuve fue una etapa como de los 16 a los 17 que me pude salir del grupo, que estuve intentando salirme. Me causaba muchísimo conflicto justamente estar dentro de un grupo y que de pronto si pasaba algo, se nos culpara a todos por ser parte de un grupo. Y eso me causaba conflicto y me tenía muy irascible y tenía un carácter bastante, pues nada, muy enojona, ¿no? Y me costó mucho tiempo entender que la mejor manera para que no tenía por qué engancharme, ¿no? Ni tenía por qué pensar que todo el tiempo la gente iba a pensar que yo hacía ciertas cosas que yo pensaba que estaban mal y que no me gustan, porque estaba formando parte de un grupo. Pero sí, si tú me dijeras qué fue lo que te decidió a salirte del grupo, era eso. Bueno, querer estar en casa, dejar de estar viajando tanto, tener un poco más de estabilidad, que ahora lo sé, en esa época no lo veía así, pero sobre todo el no querer estar y no saber manejar emocionalmente, estar en un grupo y aún así hacer las cosas según yo pensaba que estaban bien, ¿no? Y separar mi comportamiento de la opinión de los Timbiriche. 3 puntos suspensivos. O 2 Oye, pero puntos. ha de haber sido una decisión complicadísima. Es decir, Eh, dejo algo que amo en una edad en la que, pues, en la que todos tenemos la cabeza en otro lado. sí, para mí era muy importante, justamente, fue cuando tenía 17 años. Y yo empecé a vivir sola desde los 15, justamente por estar en el grupo. Entonces,
era responsable absolutamente de todo lo que tenía que ver conmigo, todo, y, y sin embargo seguía sintiéndome que me estorbaba el que la gente, o que únicamente yo sentir que la gente me viera como la de Timbiriche. Entonces, para mí, salirme del grupo y empezar a trabajar como actriz y que entonces la gente empezara a ver que realmente para mí era algo serio y que estaba preparándome. Bueno, es que la carrera de actuación nunca dejas de prepararte, pero seguía preparándome y que no era nada más el resultado de esta, ¿no? Esa, el haber estado en el grupo, para mí eso me ayudó mucho en esa edad en la que estás buscando, o por lo menos a mí me pasó, estar buscando realmente quién soy, qué quiero, por qué estoy haciendo esto, cuál es el sentido, realmente soy buena, realmente es lo que quiero, o porque la dotación de salir de gira y los estadios y todo lo que tiene que ver y que pasaba en ese momento con tener un éxito en la radio, a mí no me gusta, no, me aleja mucho de esa necesidad que siempre he tenido de saber que, que es solo una carrera, ¿no? Es muy Okay. fácil que a los cantantes los tratan de una manera en la que es muy fácil perder la noción de que es una carrera, nada más. Si eres un artista, si tienes una sensibilidad desarrollada, pero, pero es que el endiosamiento hacia un cantante viene del equipo, de la gente que los rodea, y termina la persona creyéndoselo. Y yo me quise salir de eso, por Oh. sal Oye, Mariana, ¿y en algún momento de esta larguísima carrera, no pensaste: "Ay, debía haber sido guía Montessori, o debía haber estudiado, no sé, química", Ajá. Pues lo he hecho. No he sido guía, pero me he ¿te puesto empapaste? Eso nos quedó clarísimo. estuve muy cerca de esos periodos en los que mis dos hijas estuvieron en la escuela. Llevé a cabo dentro de la casa, porque una de las razones por las que de pronto ese sistema no es exitoso es porque los meten al Montessori sin tener bien idea de qué es lo que están trabajando. Y en la escuela están haciendo todo el sistema y toda la manera en la que eh, pues llevando todo el programa, por así decirlo, y llegan a casa y es otro mundo. Claro. Y entonces ahí es el conflicto, ahí es donde los niños obviamente se voltean y dicen, a ver, ¿en qué quedamos? Voy a hacerme responsable de vestirme y desvestirme, lo cual lleva un tiempo distinto, o tú ya te urge salir, entonces ponte los zapatos, o sea, todos esos conflictos cotidianos tienes que estar dispuesta, si quieres, pero para que sea exitoso, tienes que estar dispuesta a llevarlos en casa. Entonces, para mí encontrar, profundizar en qué es el sistema, de qué habla María, por qué dice eso, por qué el material es de esa manera, por qué se desarrolla el ambiente, que es como le llaman al salón, con esas áreas, y luego tratar de ser congruente en la casa, me hizo sentir, pues eso, el beneficio, y lo ves ahora, o cualquiera lo puede ver. La verdad es que mis dos hijas, desde muy pequeñas, saben qué es lo que quieren hacer y lo hacen con todo el paquete, ¿no? Con el talento, pero con el amor, con la dedicación, con la disciplina. Y no es porque yo esté de, mijita, te lo aprendes y no te duermes hasta que te lo... No, 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 es eso, es el descubrir para qué eres bueno y cómo te sientes productivo a la sociedad. Y entonces te vuelcas a eso y surgen cosas verdaderamente increíbles. Oye, Mariana, y hablando de dedicación y me estabas diciendo, estás prácticamente a lunes de empezar ensayos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado.
pero además reencontrarte digo, que reencontrarte nunca dejas de encontrarte, pero pues con un cast súper interesante en el que seguramente están llenos de historias, de anécdotas, de emociones, de muchísimas cosas. Sí, es muy, muy, muy emocionante. Híjole, creo que sobre todo después de todo lo que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Todas las situaciones a las que nos llevó la pandemia, saber que Timbiriche nos vuelve a regalar, tener estas oportunidades, regresar a ese mismo teatro, contar esta historia. Siempre hemos estado fuera de casting. Hay gente que se atora con que, ¿no? Que cómo es posible a esta edad. Bueno, lo que va a suceder es una celebración de quienes nos vieron de pequeños. Vaselina no era para niños de nuestra edad cuando la hicimos, a los 9 y a los 12. Vaselina no es para nuestra edad que tenemos en este momento, pero, pero va más allá de montar una obra de teatro como cualquier otra obra de teatro y simplemente tener, ¿no? Que hacer un casting en el que el personaje, el actor o la actriz del tipo va más allá, es una fiesta de eso, de que 39 años después podemos volver a contar la historia. Hay gente que la vio miles de veces, que ahora tienen hijos o también nietos y que están muy emocionados de poder llevarlos. Es un clásico, es una celebración de muchas cosas, es continuar Alejandro Go con este híbrido que ha estado haciendo, ¿no? De concierto, teatro, porque también hay que decirlo, no es que las obras musicales que últimamente ha estado montando, excepto Billy Elliot, que la viví muy de cerca porque María, mi hija, fue parte de ese elenco, en esa puesta en escena sí respetó mucho el tipo para contar esa historia y creó una escuela para recopilar por toda la República a todos los niños que bailaban ballet, pero además hacerles un entrenamiento muy específico para poder bailar. En fin, ha estado creando una serie de aportaciones que me parecen tan importantes para el teatro y de muy diferente forma al teatro tradicional. Después de Billy Elliot, esto que ha hecho de Jesucristo Superestrella, José el Soñador, es eso, una combinación, elenco que la gente únicamente ve en conciertos con las obras de teatro clásicas. Y creo que el resultado, bueno, ahí está, ¿no? Evidente que tiene un gran público y que para mí, para lo que yo me dedico 24/7 al teatro y sin temor a equivocarme lo puedo decir, el aporte que está generando eso a el teatro en general es enorme, porque él está creando públicos y trayendo al teatro a gente que antes únicamente quería ir a conciertos, que jamás tenía en su radar ir a ver una obra de teatro. Y ahora poco a poco los está trayendo al teatro, con una cosa que tiene que ver con esos dos mundos y que después pueden quedarse a seguir viendo teatro. Y para mí eso es digno de aplauso y feliz de poder ser parte. Entonces tiene como muchas maneras de disfrutarse, ¿no? Lo que decías, regresar con quien la hiciste de niña, reencontrarnos con el público y con sus hijos o con sus nietos, y luego hacer equipo con eso que Go está creando para el teatro, crear nuevos públicos y además hacer espectáculos con una calidad que la verdad es que muy pocos productores en nuestro país se pueden dar el lujo, ¿no? Porque la Claro. inversión que hace, o sea, yo que me dedico a producir, pues siempre he tenido que recurrir a otras cosas, ¿no? A un texto, a otras cosas que también construyen el teatro de la mejor forma, pero que definitivamente hacer cosas con esos presupuestos es un ganar, ganar para todo el mundo, para todos los técnicos, para toda la gente de producción, para todo el público, para los actores. Todo mundo aprende y crece en su quehacer. Entonces, pues la verdad es que yo estoy feliz, feliz de por todos lados, de ser parte, emocionada, eh,
A estar con Angélica Vale me emociona mucho, estar obviamente con La Legarreta, con Yair, con Kalimba, con María León, que la admiro profundamente, híjole, con La Jaspeado, no quiero que se me vaya nadie, con Guana, Guana, o sea, para mí, sin duda, y no ahorita cuando ya lo conoce más gente, que me da mucho gusto, pero desde que yo lo conozco, José Luis Rodríguez El Guana, me parece que es de las mejores exponentes de teatro musical en nuestro país, y por fin estar con él en escena es emocionantísimo. Oye, pues Mariana, mucho éxito. Estrenan en julio, ¿verdad? O sea, se van a aventar mes y medio de no parar. Estoy Sí, segura que todo este proceso será tan divertido e interesante como lo que vamos a ver en escena. Disfrútalo mucho, qué gusto poder gracias. platicar contigo. Necesito como 10 programas para contar tu historia, porque siento que tocamos así una partecita de todo lo que eres, y pues sí, o sea, creo que lo dijiste bien, ¿no? Tus hijas son el ejemplo, no de una buena técnica educativa, o sea, de una mujer completa en todos los sentidos, muy inteligente y triunfadora y tenaz y que ama lo que hace. Qué gusto poder platicar contigo. Y te vemos en Igualmente, Vaselina. eso, allá nos vemos. Muchas gracias, Mariana. A ti, cuídense mucho.